Como diría Jesús G. Maestro, en esta sesión vamos a tratar una cuestión muy importante. Vamos a hablar sobre la polémica, sobre el debate que han provocado las declaraciones de María Pombo. No vamos a hablar sobre las declaraciones de María Pombo. Vamos a hablar sobre el debate, sobre la polémica que han provocado. ¿Por qué creo que es más interesante el debate y no tanto las declaraciones? Porque este debate, esta polémica, ha demostrado que no se saben definir los conceptos que se tratan. El meollo de la cuestión ha estado en la lectura. Por un lado, la tesis de la lectura es esencial para la vida, la lectura te hace más inteligente, la lectura te hace mejor persona, y por otro lado, la tesis contraria, la literatura no es esencial, que es la que defendía María Pombo, no te hace mejor, no te hace más inteligente. Aquí el error está en no definir qué lecturas, qué es una lectura, qué es mejor persona, qué es hacerte mejor persona, mejor en qué términos, en términos de bondad, de empatía, en términos intelectuales. Por eso he estructurado el vídeo en 5 puntos. Tengo aquí la chuleta. El primero, ¿de qué hablamos cuando hablamos de lectura? No es lo mismo el Quijote que un manual de álgebra lineal. El segundo, leer entendiendo. No es lo mismo leer el Quijote entendiéndolo que leerlo sin entenderlo. El tercero, tipos de lecturas. El cuarto, leer estudiando. Y el quinto, si leer te hace mejor, que al final la mayor parte del debate se ha centrado aquí. Vamos con el primero, ¿de qué hablamos cuando hablamos de lectura? Porque cuando hablamos de lectura normalmente hablamos de lectura en términos literarios. Y eso es una reducción. No podemos reducir la lectura a la literatura. Ni como me apuntó una compañera de Twitter cuando dije esto, ni podemos reducir la literatura a la lectura. La literatura es mucho más que la lectura. Pero la cuestión aquí es esa, que la lectura es más que la literatura, no la podemos reducir. Un manual de álgebra lineal es lectura, pero no es literatura. Y es una lectura que creo que innegablemente aporta conocimientos, te vuelve más inteligente, podríamos decir. La literatura también, pero ahí es donde encontramos normalmente más debate. Y claro, no es lo mismo leer la Divina Comedia que un manual de física teórica. Pero tampoco es lo mismo, dentro de literatura, leer a Unamuno que leer a Juan Gómez Jurado. Que por cierto, aquí, del mismo modo que se reduce la lectura a la literatura, se suele reducir siempre la literatura a la novela. Hablamos de lectura en términos literarios, o muchas veces en términos pseudoliterarios, pero es que realmente hablamos de literatura en términos novelescos. Cuando hablamos de lectura, hablamos de novela directamente. Y es un error, porque no solamente nos olvidamos de todo lo que es lectura y no es literatura, sino que nos olvidamos de todo lo que es literatura y no es novela. La poesía y el teatro también existen. Pero como decía, es que dentro de la literatura, si es que podemos considerar las novelas de Juan Gómez Jurado literatura, no es lo mismo leer a Unamuno que leer a Juan Gómez Jurado. Y ni siquiera es lo mismo leer a Unamuno como entretenimiento superficial que leyendo a Unamuno extrayendo sus ideas, las ideas de su obra. Unamuno tiene obra literaria, tiene obra ensayística, si consideramos el ensayo como fuera de la literatura y no como género literario. En el caso de su novela, de su poesía, cuando tenemos que leer a Unamuno, si queremos extraer sus ideas, debemos tener en cuenta que son ideas objetivadas a través de una poética, que es una construcción artística, una construcción literaria, que no son ideas formalizadas en un texto sin más, ni siquiera una retórica, es una poética. Y para eso hacen falta conocimientos
que ya hablaremos de ello en otros puntos, pero claro, aporta conocimientos, depende de cómo la leamos y depende de los conocimientos previos que nosotros tengamos. Siguiente punto, leer entendiendo. Claro, la Divina Comedia, por poner un ejemplo, es una obra extremadamente compleja, extremadamente rica. Es una obra que te permite quedarte en la capa superficial, pero que luego tiene muchas más capas. Si ni siquiera entendemos la capa superficial, ¿nos está aportando conocimientos? Evidentemente no. Si leemos la Divina Comedia sin entender la Divina Comedia, no nos va a volver más inteligentes, no nos va a volver mejores, ahí no hay debate. Si leemos un manual avanzado de química orgánica y no sabemos ni qué es un átomo, no tenemos ni idea de química, ese manual avanzado de química no nos va a aportar conocimientos, no vamos a aprender sobre química. ¿Por qué? Porque exige conocimientos previos y porque exige una forma muy concreta de lectura, que hablaremos a continuación también de ello, en el siguiente del siguiente punto. Vamos ahora en este punto a hablar de los tipos de lecturas. Podemos hablar de ciencias, filosofía, arte y lecturas sencillas acríticas. Dentro de las lecturas científicas hablaríamos de los manuales que hemos comentado ya, pues un manual de física teórica, un manual de matemáticas, de álgebra lineal, de geometría, un manual de química. Pero también hablaríamos de lingüística, de teoría literaria, de teoría de la fotografía. Este tipo de teorías, aunque muchas veces se refieran a artes, también son ciencia, son estudios. Luego tendríamos la filosofía, Platón, Aristóteles, Kant, pero también la filosofía de la mente, la filosofía de las matemáticas, la filosofía de la física. Eso también lo vamos a incluir en filosofía porque es filosofía. Y luego en el caso de las artes, aquí sí que podríamos distinguir entre las obras literarias. No estoy reduciendo el arte a la literatura, sino que la literatura es el único arte que se lee propiamente. Como mucho podríamos incluir el cómic. La música se puede leer, se leen las partituras, sí, pero bueno, realmente para extraer las ideas formales de la música tenemos también que escucharla. Entonces, sí, en artes incluimos danza, incluimos música, incluimos cine, incluimos escultura, incluimos pintura, incluimos fotografía, pero no se leen. Entonces, en el arte, en lecturas de arte, podríamos incluir las obras literarias y también podríamos incluir las críticas. Por ejemplo, pues una crítica de la obra de David Lynch, una crítica de pintura, una crítica de cómic, o de autores concretos. Claro, las críticas, en el caso de Jesús Maestro, de la teoría de Jesús Maestro, se incluyen en las filosofías. Bueno, podemos incluirlas o no, simplemente para tenerlo en cuenta a la hora de hablar de tipos de lecturas, que también existe, pues es una crítica literaria romántica o más concreto, una crítica de una obra de Becker. Y luego, en cuarto lugar, tendríamos esas lecturas que no aportan nada de conocimientos, ni aportan ni exigen, son obras acríticas cuyo único objetivo es amansar, aborregar, distraer, entretener. Esto es así. Puede ser intencionadamente o no, pero es así. Son obras acríticas, son obras que no plantean una visión concreta del mundo, son obras que simplemente están ahí, distraen, entretienen, pero no aportan nada. Vamos al siguiente punto, que es leer estudiando. Estas últimas obras, estas últimas lecturas no encajan aquí, no son obras dignas de estudio porque no hay nada que extraer.
Pero en el caso de las anteriores, sí. En el caso de la filosofía, de la ciencia, de las artes, leídas pues literatura principalmente, sí. Son lecturas que se tienen que estudiar, no solo leer, sino también estudiar. Son lecturas que exigen conocimientos y aportan conocimientos. En el caso del manual de química orgánica, claro, nos aporta conocimientos, pero también los exige. En el caso de una obra literaria, nos exige conocimientos y aporta conocimientos. Aquí mucha gente se confunde y piensa que a la literatura se puede llegar sin saber nada. Y no. La literatura, por un lado, exige una serie de conocimientos previos, de conceptos poéticos, pero por otro lado, exige también unos conocimientos previos contextuales. No solamente lo básico, que serían esos conceptos poéticos, sino también el contexto de la obra, el contexto social, el contexto político, el contexto lingüístico, el contexto artístico en general y literario en particular, el contexto biográfico del autor, el contexto de la obra del autor. No se puede interpretar una obra renacentista, una obra barroca, una obra romántica, sin conocer tanto las particularidades sociales y políticas, lingüísticas de la época, como la corriente en sí, la corriente literaria en la que se inscribe esa obra. Los movimientos intelectuales, culturales. Eso es necesario para entenderla. Si no tenemos eso, no lo vamos a entender, claro. Aquí es donde se demuestra que para entender una obra literaria hay que estudiarla a fondo. Hay que leer también interpretaciones, hay que releer, hay que reflexionar sobre ella. No nos queda otra. Sí que es cierto que a estas obras también se puede acercar de una manera superficial. Pongamos el ejemplo de dos obras, El Padrino y 100 años de soledad, que suelen estar muy presentes entre las favoritas de la gente. No es nada raro ver que El Padrino es la película favorita, el filme favorito de mucha gente que no tiene ni idea de cine. No es extraño que 100 años de soledad sea la sea la novela favorita de mucha gente que no tiene ni idea de literatura. Claro, esa gente, aunque considere a estas obras sus favoritas, las ha exprimido, ha extraído sus ideas, ha llevado a cabo ese estudio. Pues probablemente no. Se han quedado en la capa superficial, que está muy bien, pero no han dado un paso más allá. La historia del Padrino puede ser entretenida, puede ser atractiva, una historia de mafiosos, pero hay que tratar de explorar, de extraer esas ideas que el autor, que Coppola, formalizó a través de una poética. Ideas que formalizó a través de una poética para representar su visión del mundo. Hay que conocer cuál es esa visión del mundo. Ahí es donde están los conocimientos, ahí es donde podemos extraer qué ideas de familia, qué ideas de amor, de muerte se han objetivado y ver qué podemos hacer con ellas. Ver si son útiles, que lo más normal es que sí, es que nos enriquezcan. Ahí está la clave. La lectura nos hace mejores. Bueno, la lectura nos enriquece, de eso no cabe duda. Luego, hay mucha gente que esto no lo entiende y que piensa que el cine, la literatura, me estoy yendo al cine, que no son lecturas, pero creo que la gente que diga esto de la lectura lo va a decir también del cine. Gente que cree que es una exageración. O más bien gente que ni siquiera lo considera. No considera que pueda haber conocimiento aquí, que pueda haber algo más que mero entretenimiento. No es por hacerme el guay. Cualquier persona que haya estudiado en cine la obra de David Lynch, por ejemplo, pero en literatura cualquier persona que se haya enfrentado
al Ulises de Joyce, a Mientras agonizo de Faulkner, la saga Fuga de J.B. de Torrente Ballester, Tiempo de silencio de Luis Martín Santos, El Quijote de Cervantes, la Divina Comedia de Dante. Cualquier persona que se haya enfrentado a esas obras, cualquier lector que se haya enfrentado a esas obras, sabe que suponen un verdadero desafío, un reto intelectual. Y esto hay que remarcarlo porque ya no es solo que exijan conocimientos previos y que aporten conocimientos, es que, aun teniendo esos conocimientos, suponen un reto, suponen un verdadero reto intelectual. Claro, ¿te hace mejor? ¿En qué términos te hace mejor la lectura si te enfrentas a este tipo de obras? Y a eso vamos, al último punto. Si leer te hace mejor. Por un lado, las lecturas más básicas, no, eso lo podemos descartar. Las lecturas que son acríticas, que no te ofrecen una visión del mundo, una visión de una época, ¿qué nos van a aportar? Entretenimiento, distracción, nada más. Que a veces, ojo, que a veces está bien, a veces es necesario. Creo que tampoco se debe criticar demasiado eso mientras se tomen pequeñas dosis. Pero las grandes lecturas sí que nos aportan más, nos aportan visiones críticas, nos aportan otras visiones del mundo, otras visiones de la realidad, que nos van a ayudar a conformar la nuestra, pues, a entender mejor el mundo, a entendernos mejor a nosotros mismos. Claro, tiene que ser un todo, no basta concentrarse en literatura o en el arte. Cuando hablo de exprimir al máximo la lectura, hablo de exprimir la lectura en cuanto a ciencia, filosofía y literatura. Claro está, no podemos especializarnos en todo, pero picotear de casi todo y centrarnos en lo que más nos interesa a nosotros, sí. Un científico debe nutrirse de arte y un artista debe nutrirse de ciencia. Y la filosofía, que también. El filósofo debe nutrirse de todo, el que más debe nutrirse de todo. Ya lo he dicho más veces, pero no vale solo con este conocimiento, con este estudio. Para ser sabios tenemos también que vivir. No nos vale encerrarnos a leer en nuestra torre de marfil, nos va a hacer mejores, nos va a hacer más listos, nos va a hacer más inteligentes. Encerrados en nuestra torre de marfil, rodeados de libros, no. Ya lo he dicho, el conocimiento al final es el estudio y la experiencia vital. Y ambos se unen con la reflexión. Reflexionamos sobre lo vivido, reflexionamos sobre lo estudiado y ya de ahí vamos encajando piezas. Vamos viendo cómo se relaciona nuestra experiencia vital con todo lo que hemos aprendido del mundo y de nosotros mismos a través del estudio. Con la experiencia vital queda claro que también aprendemos del mundo y de nosotros mismos, faltaría más. Entonces, en términos de bondad, de empatía, ¿te hace mejor persona? No necesariamente. Pero es importante remarcar que sí te acerca a la excelencia, a la virtud. En estos términos, el estudio, la lectura, sí te hacen mejor. Una persona que piense más allá, que quiera alcanzar la trascendencia, la excelencia, la virtud, tiene que leer. Porque nos guste o no, la lectura es la principal fuente de conocimiento. Y es la fuente de conocimiento más grande. Entonces no nos queda otra. Hay que leer, hay que estudiar. Para alcanzar la excelencia hay que leer. No solo leer y no solo vivir. Por no quedarnos en términos intelectuales, considero que el ejercicio físico, practicar deportes, también es un camino hacia la excelencia. Es un camino esencial hacia la excelencia, igual que el del conocimiento. No puedes alcanzar la excelencia sintiéndote mal con tu cuerpo. No puedes alcanzar la excelencia si no eres capaz de correr 5 metros sin atosigarte, si no tienes fuerza. Y claro que hay también
más caminos hacia la excelencia, pero son caminos que exigen al final el camino del estudio y el camino del cuidado físico, pero cultivar un huerto, cuidar un jardín, aprender carpintería y montar muebles, eso también lo considero camino hacia la excelencia. Pero de ninguna manera podemos dejar atrás la lectura. Y sí, también no todo el mundo está hecho para el estudio, para la vida intelectual. Pero eso no implica que esa gente no pueda acercarse en la medida de sus capacidades, en la medida de sus conocimientos previos, aunque sea de forma superficial, a ciertas lecturas que le supongan un reto. Simplemente eso, lecturas que le supongan un reto. No todos tenemos las mismas capacidades, esto es un tabú hoy día, pero es así que yo lo digo, me da lo mismo. Cada uno, en la medida de sus posibilidades, debería recorrer ese camino hacia la virtud y hacia la excelencia. Y no queda otra que pasar por la lectura.